236 en el antiguo. $307. De pie, por favor. Les doy una cordial bienvenida a nombre de nuestra iglesia. Estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad de estar aquí. Cada uno es bienvenido. Les invito para que abramos nuestras Biblias en San Juan 14, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: ahora voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando yo me fuere y preparare el lugar, regresaré para recibirlos a ustedes conmigo mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Inclinemos nuestros rostros para orar. Querido Padre, gracias te damos porque sentimos que tu venida está muy próxima. Ayúdanos a levantar nuestra cabeza y buscarte. Acompáñanos en la reunión de esta noche. Trae el pan de vida a través del siervo que has escogido, el pastor Rico, y permite que lo que aprendamos no solamente sirva para nuestras vidas, sino también podamos compartirlo. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Tengo algunos anuncios para ustedes. A partir del viernes 6 habrá interpretación al inglés. Nuestras visitas, no olviden, al momento de salir del lado izquierdo, vamos a tener en la mesa unos regalos para ustedes. Este anuncio es para los niños de 3 a 6 años, para mi primo. Muy bien. Después del canto especial, entonces puede ir a su programa. Los niños mayores de 7 años, ellos pueden quedar con nosotros aquí. Recordemos, el día miércoles inicia el pastor Bor su serie de temas y el sábado tendrá 3 temas, uno en la mañana y 2 en la tarde, uno a las 4 y el otro a las 6 de la tarde. Nuestro orador en esta noche es el doctor Rico, y él va a presentar el tema Nuestra esperanza en la crisis final. Pero antes,
vamos a tener una música especial a cargo del pastor Rosales. Muchas gracias. En estos momentos finales, Jesús está a la puerta de tu corazón. Él está llamando, está tocando, y Él está esperando que tú le abras para que Él pueda entrar y cambiar tu vida. Jesús quiere entrar hoy en tu corazón. No le quisieras abrir. El mundo no tiene nada para ti. ¿Qué le respondes tú hoy? Más de una vez ha esperado por ti, y hoy Él te espera otra vez. A ver si tú quieres la puerta abrir hoy, como Él quiere entrar. Si tú te decides a Cristo seguir, gozo en tu alma dará. Por Él tus tinieblas se disiparán, y con su luz te guiará. Oh, más de una vez ha esperado por ti, y hoy Él te espera otra vez. A ver si tú quieres la puerta abrir hoy, como Él quiere entrar. Oh, más de una vez ha esperado por ti, y hoy Él te espera otra vez. A ver si tú quieres la puerta abrir hoy, como Él quiere entrar. Hoy tu Jesús quiere entrar. Oh.
Precioso himno. Estar a la puerta del Señor. Que Él nos abra la puerta o nosotros la abramos para que Él pueda entrar en cada uno de nosotros. Es el mayor deseo que podemos nosotros en este momento expresar. Qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos otra vez a nuestra serie Tu futuro comienza hoy, preparándonos para la crisis final. Y me alegra verlos a cada uno de ustedes llegando ya y tomando sus lugares. Qué precioso grupo. Y por la gracia del Señor, esperamos que más vayan llegando, que quizás estén en camino o se estén acercando. Hasta el momento hemos venido nosotros notando cómo estamos viviendo en épocas especiales. Estamos notando cómo verdaderamente nuestras decisiones pueden determinar cuándo nuestro futuro ha de comenzar. Si ha de comenzar ahora con el Señor, o si quizás no va a comenzar, o quizás va a comenzar más adelante. Pero yo quisiera que cada uno de nosotros empezásemos a pensar en que necesitamos comenzar, no mañana o el próximo año, que comencemos ahora. Comencemos ahora. Hemos venido trazando ideas que nos hacen pensar que los tiempos en que estamos viviendo son tiempos especiales. Y entre más leo la Escritura, más me convenzo que el Señor está a las puertas. No sé cómo ustedes se sienten, no sé cómo ustedes lo encuentran, pero me parece que el Señor está a las puertas. Y entre más lo leo y entre más lo veo, como que más me convenzo. No sé cuántos de ustedes estuvieron escuchando o leyendo las noticias acerca de lo sucedido anoche, allá en Las Vegas, Nevada. No me llegué a enterar sino hasta esta mañana cuando se hizo el comentario en el salón de clase. Y lo que inicialmente pareciera como que, aunque era bastante, pero no era tan grande, con el correr del tiempo se ha ido multiplicando el número, tanto de los fallecidos como de los heridos. Y cada vez más me pregunto, ¿qué más falta para que el Señor venga por segunda vez? Este mundo cada día más está en decadencia, está cayendo. ¿Qué más falta? Y en medio de toda esta situación social, en medio de toda esta situación política, en medio de todos los fenómenos naturales que estamos viviendo nosotros, a esto se agrega nuestra crisis religiosa, y la pregunta que surge es, ¿en dónde está nuestra esperanza? ¿Será que nuestra esperanza está en algún líder? ¿Será que nuestra esperanza está en alguna tradición, en alguna enseñanza, o en dónde está nuestra esperanza? Y yo quiero invitarlos para que cada uno de ustedes me acompañen con sus Biblias. Vayamos a analizar el pasaje bíblico que nos va a ayudar a sentar los inicios y conocer exactamente, no solamente cuál es nuestra esperanza en esta crisis final, sino por qué es nuestra esperanza y qué está haciendo por cada uno de nosotros. Así que acompáñenme en sus Biblias. Los invito. Vayamos al libro de San Juan. El evangelio que escribiese el apóstol San Juan, en el capítulo 14, los versículos 1, 2 y 3. Capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. Y mientras ustedes se ubican, también de igual manera extiendo un cordial saludo y bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando a través de las redes sociales, desde la comodidad de sus hogares, para que también se unan en este estudio. Abran sus Biblias conmigo, acompáñenme allá en San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Me imagino que es bien conocido por la mayoría, si no bien por todos ustedes,
pero leámoslo una vez más. Capítulo 14, versículo 1. No sea turbado vuestro corazón. Creed en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De lo contrario, os lo hubiera dicho: voy a preparar lugar para vosotros. Y si fuese y preparase lugar a vosotros, volveré nuevamente y os tomaré juntamente conmigo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. ¿Les suena familiar el pasaje? ¿Lo conocen ustedes? Este es un pasaje que ha sido central para la fe de la iglesia cristiana. Por medio de este pasaje, San Juan me está presentando a mí dos promesas que Jesús le hizo a sus discípulos poco antes de él pasar por su pasión, por su muerte y por su resurrección. Me dice a mí que la primera promesa consiste en el versículo 2. Me dice a mí que la primera promesa consiste en que él iría a la casa del Padre a hacer ¿qué cosa? ¿A preparar qué? A preparar lugar para nosotros. Dice el versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar ¿qué cosa? Lugar. No pierden de vista esa promesa. Segunda promesa que aparece luego en el versículo 3: y si fuese y preparase lugar para vosotros, ¿qué más? Regresaré, vendré nuevamente y os tomaré juntamente a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dos promesas le hace Jesús a sus discípulos, de las cuales una ha sido más enfatizada a expensas de la otra. A través de las épocas, la iglesia cristiana ha hecho más énfasis en la promesa de su pronto regreso para tomarnos a nosotros, y poco a poco ha ido dejando un poquito al lado la primera promesa de ir a preparar lugar para nosotros. La mayoría de los cristianos creen y entienden que Jesús regresa por segunda vez. Eso es lo que yo espero. Sin embargo, ¿cuántos entienden en qué consiste su labor de ir a preparar lugar para cada uno de nosotros? Entendemos lo de su venida, pero ¿en qué consiste la labor de preparar lugar para nosotros? Algo que la iglesia casi no ha hecho énfasis. Y yo quisiera en esta noche poder entonces analizar eso, para que podamos entender entonces dónde está nuestra esperanza en esta crisis final. Así que entendamos en qué consiste la labor de ir y preparar lugar para nosotros. Comencemos entendiendo a dónde fue Jesús cuando Él ascendió al cielo. Vayamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 16 y el versículo 19. Último capítulo del Evangelio según San Marcos, último versículo de este Evangelio, capítulo 16, versículo 19. San Marcos 16, verso 19, quizás sería mejor el penúltimo versículo. Después de que Jesús está reunido con sus discípulos, les da instrucciones, me dice a mí la palabra de Dios en el versículo 19 que ciertamente entonces el Señor Jesús, después de hablarles, fue arrebatado o fue tomado hacia el cielo. ¿Y qué más? Y el versículo termina diciéndome que Él se sentó a la diestra
de Dios. Así que entonces, cuando Jesús asciende al cielo, Él asciende y se sienta directamente a la diestra del Padre. Y la pregunta que surge es, ¿para qué se sienta a la diestra del Padre? Es más, si me permiten decirles, a usted y a mí nos conviene que Jesús esté todavía sentado a la diestra del Padre. Es importante que Él esté sentado a la diestra del Padre. Ahora, si ustedes leyesen Apocalipsis capítulo 3 y el verso 21, usted va a encontrar entonces que específicamente cuando Jesús se sienta a la diestra del Padre, Jesús se sienta en un lugar específico. En Apocalipsis 3:21 me dice, al que venciere, ¿qué cosa? Le daré que se sienta ¿en dónde? En mi trono, como también yo he vencido. ¿Y qué más? Me he sentado ¿cómo? ¿Con quién? Con el Padre en su trono. Ahora, no sé cuán más cerca pudiéramos estar nosotros del Señor que estar sentados ahí en su trono. Y la palabra de Dios me dice a mí que cuando Jesús asciende al cielo, se sienta a la diestra del Padre, Él se sienta específicamente en el trono del Padre. Ahora, eso me empieza a mí a ayudar a entender que lo que Jesús va a hacer, va a hacerlo con la aprobación del Padre, para que ustedes y yo podamos entonces tener entrada al reino de los cielos. Ahora, ¿cómo comienza esa labor de preparar lugar para nosotros? El apóstol San Pablo, en su carta a los Hebreos, o su epístola a los Hebreos, empieza a explicarme en qué consiste esa labor de preparar lugar para nosotros. Pablo hace algo especial en esta carta que ningún otro autor del Nuevo Testamento ha hecho o hizo. En el capítulo 4, versículo 14, me dice a mí la Escritura, después de que él presenta a Jesús como la última revelación del Padre, aquel que es la misma imagen y la misma sustancia del Padre, etcétera, etcétera. En el verso 14, Pablo me dice a mí, teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión de fe o nuestra profesión de fe. Ahora, pausa brevemente. ¿Qué es aquello que Pablo hace que ningún otro autor del Nuevo Testamento me lo presenta a mí? En el versículo 14, Pablo me presenta a Jesús. ¿De qué manera? Me lo llama a mí Hijo de Dios, pero ¿qué más? ¿Qué otro título le da? Me lo presenta como ¿quién? Como el gran. Ahora, nuestras traducciones en español, especialmente la traducción antigua, Reina Valera antigua, traduce sumo pontífice o gran pontífice. No sé por qué la traducción de pontífice. Una traducción más literal sería sumo sacerdote. Pablo es el único autor nuevo testamentario que me dice a mí que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ahora, eso es significativo. ¿Por qué razón? Porque automáticamente el apóstol San Pablo me está diciendo a mí, ¿quieres entender qué es lo que Jesús está haciendo en el cielo? ¿Quieres entender qué es lo que Jesús va a hacer para preparar lugar en esta crisis final para que yo pueda entonces llegar al cielo? Necesito hacer ¿qué cosa? Necesito regresar y entender la labor del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Si entiendo esa labor, voy a entender lo que Jesús está haciendo en el reino de los cielos. Así que continúa
diciéndome el apóstol Pablo. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda simpatizar o compadecerse de nuestras debilidades, pero habiendo sido tentado o probado de acuerdo a todas las cosas, según la semejanza, sin pecado. Fue tentado, fue probado en todo, según nuestra semejanza, ¿pero qué? Pero sin pecado. Por lo tanto, versículo 16, vayamos confiadamente, con seguridad, al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y encontremos gracia para el oportuno socorro. Ahora bien, cuando Jesús asciende al cielo, Jesús asciende para sentarse a la diestra del Padre, para sentarse en el trono del Padre, y el verso 16 de Hebreos 4 me aclara que ese trono es el trono de su gracia. Por eso les dije a ustedes, nos conviene que Él esté todavía sentado, porque al estar sentado todavía hay esperanza, porque está sentado en el trono de la gracia. Una vez que se levante, ya no hay gracia. Y esto me lo menciona a mí la Biblia en 2 ocasiones. Les voy a dar las referencias. Quizás no las vamos a leer por causa del tiempo. Pero si usted va en primer lugar al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, cuando se presenta a Miguel otra vez en Daniel, a Miguel no se le presenta como sentado, sino que a Miguel se le presenta como que estando de pie y estando por su pueblo, y va a ser tiempo de persecución, tiempo de angustia, pero de él va a ser librado. Jesús es presentado de pie. Otro lugar donde Jesús es presentado de pie aparece allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, cuando Esteban está siendo apedreado. Y si ustedes se acuerdan la narrativa de la muerte de Esteban, antes de que Esteban finalmente diese el espíritu y muriese, Esteban miró al cielo. Y cuando mira al cielo, él ve a Jesús allá en el cielo. ¿Y cómo lo ve él? Me dice la escritura, en nuestra traducción al español, me dice la escritura que él estaba al lado del Padre. Esa es la traducción que ustedes encuentran allí en sus Biblias. Sin embargo, si ustedes leen más detalladamente, van a encontrar que Jesús estaba al lado, de pie, al lado del Padre. Y por eso los judíos se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban y lo mataron. Lo apedrearon y lo mataron. ¿Por qué razón? Porque ellos entendían que el estar de pie implicaba que para ellos, ¿qué? Se les había acabado, ¿qué cosa? La gracia. Exactamente. Así que por eso nos conviene que Jesús esté sentado allí. Porque al estar sentado allí no solamente nos indica que tenemos gracia, todavía tenemos esperanza, sino que a la misma vez Él puede estar allí compadeciéndose de nuestros dolores, de nuestras debilidades. Ahora bien, ¿qué está haciendo Jesús en el cielo? Porque Él no va al cielo a sentarse y tomarse un refresco nada más. Él va a ir activo. ¿Qué va a hacer Jesús en el cielo? Mismo libro de los Hebreos, capítulo 9. Quizás podemos comenzar desde el capítulo 8, versículo 1. Ya que Pablo me lo presenta como nuestro gran sumo sacerdote, por implicación
entendemos que Jesús va a realizar una obra sacerdotal. Y el capítulo 8, versículo 1, me dice a mí que el resumen de las cosas dichas es este: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y luego el versículo 2, ¿en dónde está sentado específicamente él? ¿Ministro de qué? Del santuario y de el verdadero tabernáculo, el cual asentó Dios o asentó el Señor y no hombre. Así que entonces, ahora vemos que Jesús va al cielo, entra al cielo, es nuestro sumo sacerdote y ministra en el tabernáculo o en el santuario celestial. Ahora, ¿qué hace el Señor allí? Recuerden una vez más, la labor de Jesús en el santuario celestial estaba siendo ilustrada por los sumos sacerdotes terrenales en el antiguo Israel. ¿Qué estaría haciendo Jesús entonces allí en el cielo? Capítulo 9. Vamos a leer versículo 14. Capítulo 9, versículo 14. Mismo libro de Hebreos. Me dice la escritura que Jesús no entró al cielo con sangre de machos cabríos o de becerros, porque la sangre de machos cabríos y de toros no pueden santificar algo. Luego entonces el versículo 14 me dice a mí, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se entregó o se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer allí? ¿Va a qué? A purificar, va a limpiar, ¿qué cosa? Nuestras ¿qué? Conciencias de las obras de las obras muertas u obras de muertos, para servir ¿a quién? A un Dios vivo. Mi querido hermano, mi querido amigo, empecemos a entender aquí algo. Jesús asciende al cielo y el ascenso de Jesús tiene que ver con lo que Él va a realizar para que sea posible que ustedes y yo vayamos al reino de los cielos, que haya un lugar para usted y para mí. Y lo primero que me está diciendo a mí Pablo es que para que nosotros tengamos ese acceso al reino de los cielos cuando Él venga por segunda vez, Jesús está entonces purificando mis conciencias o nuestras conciencias para que podamos servir a un Dios vivo. No podemos servir a un Dios vivo mientras todavía estemos involucrados en obras que nos conduzcan a muerte. Eso sería incongruente. Sería incongruente. Así que el Señor está laborando en el cielo para limpiar mi conciencia. Porque al limpiar mi conciencia me puedo presentar entonces limpio. O el Señor me puede presentar limpio delante del Padre. Pero no todo termina allí. No todo termina allí. Porque en el mismo capítulo, pero en esta ocasión, el verso 24, Pablo me sigue describiendo la labor sacerdotal que Jesús está realizando en el santuario celestial allá en el cielo. Verso 24 me dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figuras de los celestiales, sino en el cielo mismo, ahora para presentarse o manifestarse a Dios por nosotros o en lugar de nosotros.
Este es el concepto que la mayoría de los cristianos tienen acerca de la obra de Jesús en el cielo. Está mediando por mí, se está presentando por mí. Y Pablo me lo está diciendo aquí. Sin embargo, estamos empezando a notar que la labor de Jesús en el cielo no se limita solamente a presentarse delante del Padre por mí o en mi lugar, sino que también incluye otras actividades como limpiar mi conciencia. Dos más quiero compartir con ustedes. Capítulo 10, versículos 15, 16 y 17. Dos más comparto con ustedes. Mismo libro de los Hebreos, capítulo 10. Pero testifica a nosotros también el Espíritu Santo, porque después de haber sido dicho, este es el pacto el cual he pactado, y valga la redundancia, estoy traduciendo literalmente, este es el pacto que he hecho con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Primero, ¿daré qué? Daré mis leyes, ¿en dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué está haciendo el Señor entonces? Está limpiando mi conciencia, está tomando mi lugar delante del Padre, y en tercer lugar está escribiendo su ley en mi mente. ¿Qué cosa? Sigue central la ley dentro del ministerio del Señor. Y además de Él escribir su ley en nuestra mente, en nuestros corazones, luego el verso 17 me dice a mí, y de sus pecados y de sus maldades no me acordaré más. Wow, qué grande es nuestro Dios, qué grande es nuestro Dios. Ahora bien, 4 elementos, y no son los únicos 4 que les comparto a ustedes en esta noche, de las actividades que Jesús está realizando actualmente en el reino de los cielos, en el santuario celestial, en favor suyo y en favor mío. Ahora, estas 4 actividades eran ilustradas cada año en el santuario terrenal. Por eso les mencioné a ustedes, entender lo que Jesús está haciendo en el cielo lleva entonces la necesidad de entender qué era lo que se hacía aquí en la tierra. Y yo les voy a ilustrar a ustedes, o les voy a mostrar a ustedes cómo era que se realizaba. En el antiguo Israel, ustedes se acordarán que había un santuario. Y esta vez lo probamos y está funcionando nuestra pantalla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perfecto. Había un santuario. Y estoy tratando de dibujar la maqueta para que tengamos la idea. Y este santuario se componía de 3 lugares. Y ustedes se acordarán de esos 3 lugares. Aquí afuera, en primer lugar, estaba el atrio. Vamos a poner la abreviatura de la letra A. Luego entonces, este segundo lugar, este segundo compartimento aquí, era lo que se llamaba el lugar santo. Y luego entonces, este tercero que está aquí al lado, era el que se llamaba el lugar santísimo. Perfecto. Ahora, ¿cómo se ilustraban estas 4 actividades que acabamos de leer en el libro de los Hebreos en el antiguo Israel? Había un mueble que se encontraba dentro del lugar santísimo. Y ese mueble, se acordarán ustedes, se llamaba el arca del pacto. En otras ocasiones también se le llamaba el arca del testimonio. Y se acordarán que dentro del arca habían 3 elementos. Uno era la vara
de Aarón que había reverdecido, verificando de esa manera que Dios lo había elegido a él como sumo sacerdote y no a ningún otro hombre. Segundo elemento que estaba dentro del arca del pacto era esa vasija que contenía la muestra de maná que Dios había derramado por 40 años durante la travesía en el desierto. Y en tercer lugar, se encontraba entonces también las 2 tablas de la ley de Dios. Así que vamos a medio dibujarlas allí. Ahora bien, encima de esta arca habían 2 querubines o 2 ángeles. Y detrás del arca estaba entonces la presencia de nuestro Dios. Así que vamos a colocar aquí algunas marquitas indicando la presencia de nuestro Dios. ¿Qué sucedía una vez al año? ¿Qué sucedía una vez al año? Y esto ustedes lo pueden leer en el libro de Levítico, el capítulo 16, y pueden irlo siguiendo allí. Una vez al año entraba el sumo sacerdote al santuario y entraba al lugar santísimo. Ese sumo sacerdote entraba trayendo la sangre del sacrificio que se había hecho afuera por el perdón de los pecados. Luego entonces ese sumo sacerdote tomaría sobre sí los pecados confesados todo el año y los llevaría afuera. Pero este sumo sacerdote que se paraba enfrente de esta arca tenía que enfrentar la presencia de Dios. ¿Cómo este sumo sacerdote podía enfrentar la presencia de Dios? Un Dios que es fuego consumidor y todavía salir vivo de allí. ¿Cómo lo hacía? ¿Cierto? Si lee Levítico 16, usted va a encontrar que el sumo sacerdote primero hacía una ofrenda o un sacrificio por sus pecados, por sí mismo, y luego entonces él entraba. Pero con todo eso usted recordará que leímos en Hebreos que el apóstol San Pablo me dice a mí que la sangre de animal, por muy derramada que hubiera sido, la sangre de animal no podía santificar a nadie, la sangre de animal no podía hacer nada por nadie. Era simplemente un símbolo que ilustraba lo que la verdadera sangre de Dios iba a hacer. ¿Cómo entonces ese sumo sacerdote podía presentarse delante de la presencia de Dios, sabiendo que él en ese momento estaba representando al resto del pueblo que estaba afuera, esperando y orando para que él saliera vivo y sintiesen que habían sido perdonados y podían comenzar una nueva página en blanco? Esta es la manera como se hacía. Encima de esa arca había una pequeña plancha. La estoy dibujando con color rojo. Esta era una plancha de oro. Y esa plancha se llamaba propiciatorio. Ahora bien, ¿qué representaba ese propiciatorio? ¿Qué representaba ese propiciatorio? Dejemos que la escritura no lo diga. Si ustedes me acompañan a la primera carta de Juan, capítulo 2, y vamos a leer versículos 1 y 2, vamos a encontrar qué representaba ese propiciatorio. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Están todos conmigo? ¿Lo tienen todos? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecase,
Me dice a mí allí, abogado tenemos para con el Padre, y ese abogado se llama ¿cómo? Jesucristo justo. Ahora bien, noten el versículo 2. ¿Qué rol desempeña Jesús como nuestro abogado para asegurarse que si hemos pecado, entonces podemos ser perdonados? ¿Qué rol desempeña Jesús? San Juan me lo dice, versículo 2. ¿Y él qué cosa es? ¿Y es qué cosa? ¿Nuestra qué? Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cómo lo llama Juan? Juan lo llama propiciación. Les escribo una palabrita. Esta es la palabra que utiliza Juan. ¿La leen? Hilasterium. Juan llama a Jesús Hilasterium. ¿Y saben por qué se las escribo? Porque esa planchita de oro que se coloca encima del arca del pacto se le llamaba Hilasterium. Ese era el mismo nombre que se le daba a la plancha de oro que se colocaba encima del arca del pacto. Y era por esa plancha de oro que entonces el sumo sacerdote podía presentarse ante la presencia de Dios y salir vivo del lugar santísimo. Ahora les explico o les amplío por qué. Volvamos a la ilustración que estamos haciendo del santuario. Recordemos. Aquí atrás está la presencia de Dios. Al lado, al frente, está el hilasterion, el propiciatorio, que representa ¿a quién? A Jesús. ¿Saben cómo se le llama en inglés o cómo dice la traducción en inglés a este propiciatorio? Cuando usted lee la Biblia en inglés, no se le dice propiciatorio o propitiation, se le dice mercy seat, la silla de la gracia. Porque esa plancha de oro representaba la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué aparecía la misericordia de Dios allí encima del arca? ¿Por qué razón? Porque dentro del arca estaba ¿qué cosa? Estaba la ley de Dios. Y al estar la ley de Dios dentro del arca y estar la presencia de Dios, sin esa plancha de propiciatorio, el individuo que se parase en ese momento tenía que ver ¿qué cosa? La justicia divina. Y la pregunta que surge es, ¿puedo yo o puede algún ser humano pararse delante de la justicia de Dios y todavía salir vivo? ¿Puede alguno? Ninguno. Porque nosotros, por nuestra condición pecaminosa, no llenamos la medida. Y como no llenamos la medida, entonces necesitamos que una persona esté allí. Y por eso entonces está el mercy seat, el propiciatorio. Ahora, hagan de cuenta ustedes entonces, mis queridos hermanos, hagan de cuenta ustedes que entonces tenemos ese arca del pacto, tenemos la justicia de Dios representada por la ley, les estoy haciendo el diagrama, tenemos aquí la gloria de Dios y tenemos aquí el pecador y entonces encima la misericordia del Señor. Ahora,
¿Qué hace que el sumo sacerdote o el pecador se pueda presentar delante de la justicia de Dios y salir vivo? Hagan de cuenta que esta plancha se levanta y esta plancha se coloca en medio entre la presencia de Dios aquí y el pecador acá. Y cuando esa plancha se levanta y se coloca en medio de los dos, el Padre ya no me va a ver a mí pecador como lo que yo soy, sino que me va a ver como. Me va a ver es como lo que ese propiciatorio es, como lo que Jesús es, como si no hubiera pecado, como que no tuviera mancha, como que estuviera completo delante de Dios. Y entonces es eso lo que hace posible que entonces el Padre pueda escribir junto a mi nombre, perdonado. ¿Vamos claros, hermanos? ¿Estamos bien? ¿Cuál es nuestra esperanza entonces ante esta crisis venidera o esta crisis final? Nuestra esperanza no es un líder político. Nuestra esperanza no es un líder religioso. Nuestra esperanza no es una estrategia terrenal. Nuestra única esperanza se encuentra cifrada es en nuestro sumo sacerdote celestial. En lo que Él está realizando por usted y por mí. Y por eso es que usted encuentra en esta ilustración como las 4 actividades que leímos claramente ilustradas. ¿Está limpiando nuestras conciencias? Claro, porque este sumo sacerdote no podía entrar allí de cualquier manera. Él necesitaba presentarse bien delante de Dios. ¿Está intercediendo por mí delante del Padre? Claro, porque esta plancha de oro se colocaba en medio entre el Padre y el pecador. ¿Va a escribir su ley en mis corazones? Claro que sí, porque la ley está dentro del arca, símbolo de su trono. Y si yo no acepto esa ley, no puedo aceptar el gobierno de Dios en mi corazón. Pero lo mejor de todo es que después Él no se acuerda más de mis pecados, me perdona y salgo libre para honrar y gloria al Señor. Esto hacía entonces que este sumo sacerdote podía salir nuevamente a terminar el ritual del día de la expiación, que simbolizaba la labor que Jesús estaba realizando allá en el reino de los cielos. Quiero en los próximos 3 o 4 minutos decirles a ustedes algo. De pronto darles una palabra de cautela a ustedes. Recuerden, el diablo más sabe, ¿cómo? Por viejo que por diablo. Y él sabe muy bien lo que Jesús está realizando en el cielo. Y él sabe muy bien que si ustedes y yo entendemos este concepto, lo atesoramos y lo aplicamos en nuestras vidas, Él sabe que nosotros vamos a estar más del lado del Señor que del lado de Él. ¿Qué ha hecho entonces este enemigo? Volvamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Este ser, en esta crisis final, sale airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de su descendencia, los que están guardando los mandamientos de Dios y están teniendo el testimonio de Jesús. Y recuerden que anoche hablamos acerca de la diferencia que existe entre la mujer y la simiente.
Porque ya el diablo no persigue más a la mujer o a la iglesia en general, ahora solamente persigue a un grupo específico que sale de la mujer. Dos detalles que yo quiero que ustedes noten, que desafortunadamente no aparecen reflejados en nuestra traducción al español. Y permítanme una vez más volver otra vez a mencionar asuntos relacionados con el idioma bíblico. Allí en el versículo 17, ahí simplemente nos dice que esta simiente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Porque ese verbo guardar y ese verbo tener no aparece en forma indicativa como que hoy guardo y se acabó, hoy tengo y se acabó. Ese verbo aparece en participio, o lo que también en español llamaríamos gerundio. Quiere decir entonces, los verbos que están en gerundio, en participio, son esos verbos que terminan en ing. Perdón, ese es en inglés. I'm so sorry. Cómo se cruzan los cables entre los idiomas, ¿verdad? Qué bárbaro. Bueno, en español son los verbos que terminan en ando, ando, yendo, jugando, tomando, durmiendo. Esos son los verbos que están en participio o en gerundio. Y eso es lo que aparece en el texto. Me está diciendo a mí que este remanente, esta simiente, está guardando los mandamientos. No quiere decir que es un acto que realiza una vez y se acabó. Es un acto que está realizando continuamente. No dice que tiene el testimonio, sino que está teniendo continuamente el testimonio. Un acto continuo. Y eso es lo que más le teme él. Porque el que usted guarde los mandamientos una vez y después se olvide, no es ningún problema. Pero si usted los está guardando continuamente, él sabe que usted se está poniendo fuera de su alcance. Ahora, ¿qué está haciendo él entonces para atacar y desviar a aquel remanente, a aquella simiente que está guardando los mandamientos y está teniendo el testimonio de Jesús? ¿Qué hace este ser? Vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17. ¿Qué está haciendo este ser? Este ser le va a presentar un personaje a Juan. Perdón, Dios le va a presentar un personaje a Juan que está conectado con este ser. En el versículo 1 me dice a mí que Juan oyó una voz que le habló y le dijo: ven, te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Ahora ustedes se acordarán, ¿dónde hemos visto a esa mujer anteriormente? ¿Dónde fue que la vimos? ¿En qué capítulo de Apocalipsis? Capítulo 12. Pero ahora la vimos en el capítulo 12 de Apocalipsis, vestida, ¿cómo? Con el sol de justicia, con la luna debajo de sus pies, una estrella, una corona de 2 estrellas. Y cuando venimos al capítulo 14, esta mujer que aparece descrita como pura en el capítulo 12, ahora se le llama una grande ramera. Y ahora noten cómo está vestida. Versículo 4. Capítulo 17, versículo 4. Y la mujer estaba arropada o vestida con púrpura, escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía una copa de oro en su mano, llena de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Descripción continúa. Sobre su frente un nombre que ha sido escrito,
misterio. Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Verso 6. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Y cómo termina el versículo? ¿Cuál es la reacción de Juan? Y me maravillé viendo. He aquí me maravillé con gran maravilla, con gran asombro. Y el ángel le dice, ¿por qué te maravillas? ¿Por qué Juan se maravilló? Primero la había visto de una manera, ahora la ve de otra manera. Pero además de verla vestida de otra manera, se maravilla porque ahora esta ha tomado una postura en contra y no a favor del pueblo de Dios. ¿Cómo está vestida esta mujer? Note los detalles. Púrpura, escarlata. Está adornada con oro y piedras preciosas. Tiene un nombre en su frente y tiene una copa de oro o cáliz de oro en su mano. Y la pregunta que surge es, ¿por qué está vestida de esa manera? ¿Por qué razón? Y la única respuesta es la siguiente. El único que se vestía de idéntica forma era el sumo sacerdote en la antigüedad. Yo le di a ustedes ayer una referencia. Éxodo capítulo 28 es una de ellas. De la misma manera que se vestía el sumo sacerdote, aparece esta mujer vestida. ¿Cuál es entonces la intención de esta mujer? La intención de esta mujer entonces, o las pretensiones de esta mujer son querer ser nuestro sumo sacerdote aquí en la tierra. Querer ser nuestro mediador aquí en la tierra. Querer ser el que nos limpie nuestras conciencias aquí en la tierra. Quiere ser el que quiere escribir sus propias leyes en nuestros corazones en lugar de las leyes de Dios. En otras palabras, mi querido hermano, mi querido amigo, ustedes que me están escuchando a través de las redes sociales, esta crisis final va a ser más difícil porque vamos nosotros ahora a enfrentar una falsificación del ministerio sacerdotal de Cristo Jesús aquí en la tierra. Y a no ser de que usted entienda cómo Jesús trabaja en el cielo y cómo Jesús obra como sumo sacerdote para prepararlo a usted para llegar al cielo, usted puede fácilmente caer presa de este engaño. ¿Desea usted ser engañado? ¿O quiere usted ser iluminado y ser guiado hacia el trono celestial? Yo deseo ser guiado hacia el trono celestial. Y por eso me paro aquí, porque también tengo el mismo anhelo para con cada uno de ustedes y con cada una de sus familias, al igual que mi familia. Porque la crisis que viene no va a ser una crisis fácil. Es una crisis que tiene que ver con cuánto usted entiende el ministerio de Jesús para evitar ser engañado con una falsificación. Gloria a Dios. El Señor nos ha dejado a nosotros esa claridad en su palabra. Y por eso es que el Señor Jesús todavía obra para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Queremos ser dirigidos por el Señor. Queremos aceptar la mediación de Cristo Jesús en nuestro favor. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios me los dirija, me los siga sosteniendo y sobre todo, que ese lugar que está preparando pueda estar seguro para que podamos llegar y morar con Él por la eternidad.
Les gustaría que entonásemos ese precioso corito o canto que hemos venido entonando. Sublime gracia. Es solamente por esa gracia que hoy por hoy podemos todavía mencionar esto. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. De pie, por favor, 303, sublime gracia. Sublime gracia. Gracias por el ministerio que está realizando nuestro Señor Jesucristo allá en el santuario celestial. Y gracias por hacer posible que podamos nosotros tener un lugar designado y preparado para cada uno de nosotros. Padre, una bendición especial imploro por esta congregación. Amén. Cada uno de los presentes aquí, sus respectivas familias, oh buen Dios. Y permite, Padre Santo, que cada día más podamos crecer en ti, podamos acercarnos más a ti y servirte mejor. Amén. Al regresar a nuestros hogares, llévanos con tu bendición. Amén. Que tu cuidado, tu amor nunca se aparte de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El día de mañana, mis queridos, quisiera invitarlos una vez más. Vamos a hablar acerca de cómo prepararnos para la eternidad en medio de esta crisis final. ¿Qué decisiones podemos tomar? ¿Y cómo tomarlas? Será el tema de mañana. Dios me bendiga a cada uno de ustedes.